Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, versículo 21 al 30, nos sigue ilustrando el pensar de Jesús. Es un pensar que va en contra del pensamiento de este mundo. Este mundo piensa muy distinto a Jesucristo. Por esto no se extrañen cuando usted habla de las cosas de Dios, usted termina criticado, calumniado, le tratan de retrógrado, le tratan de una persona salida del contexto moderno. Y es que de hecho muchos ya se creen modernos pensando de que pueden estar en contra de la doctrina de la iglesia y sobre todo de la moral. Pues bueno, eso es lo que está proclamando este mundo. Este mundo precisamente cada vez encontramos cosas más fuertes en el orden moral. Encontramos cada vez cosas que desaniman, que angustian, que escandalizan. Esto es una ola precisamente producida por la ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios lleva a las personas a cometer errores gravísimos. Por eso Jesús le decía a este grupo de judíos que no creían en Jesús o lo atacaban sobre todo: ya me voy y me buscaréis y moriréis por vuestros pecados. Es que hay una muerte espiritual producida por el pecado. Y esa muerte espiritual es caos, es frustración. Detrás de cada pecado que tengamos siempre habrá una tristeza. Y si ese pecado se enquista mucho más en la persona, la tristeza va a ser mucho más permanente. Va a ser más frustrante esa tristeza y esa vida de la persona que quiere alejarse de las cosas de Dios. Por esto, hermanas y hermanos, vemos una realidad que tenemos nosotros que tener en cuenta. Hay que seguir a Jesús. Jesús decía: yo quiero comunicar lo que el Padre les quiere decir. Yo soy quien transmito las palabras del Padre, soy quien hago la voluntad del Padre. Era tanta la ceguera de estos judíos que cuando Jesús decía esto, ellos decían: ¿será que se va a suicidar? ¿Por qué piensan así? Porque el que vive en pecado vive pensando en la muerte. Y el suicidio es parte de una muerte frustrante. Entonces ya imaginémonos la mentalidad que tenían estos judíos. Quien no vive en valores tiene, por supuesto, que estar condenado a vivir en la tristeza interior, en la tristeza espiritual. Quien quiere alejarse de Dios y vivir su vida como si nada, está condenado a vivir triste, a sufrir y a hacer sufrir a los demás. Muchos culpan a Dios por las tragedias que suceden en este mundo. Y culpan a Dios diciendo: es que ¿por qué Dios permite eso? Entonces, por tanto, Dios no existe porque existe el sufrimiento, porque existe la maldad. No, no es eso. Es que es el mismo hombre quien se encarga de transmitir maldad, hacer daño. Es el mismo hombre. Y es que ¿por qué hay tanta pobreza? Pues para eso Dios nos pone a todos nosotros, para que con la generosidad ataquemos la pobreza. Pero aquellos que culpan a Dios por la situación del mundo, por la pobreza, esos mismos son los que no son capaces de darle una ayuda a una persona necesitada. Siempre quieren que Dios haga todo, pero uno cruzado de las manos, y eso no puede ser así. El Señor necesita de nuestras manos, de nuestra vida, para ir transformando poco a poco el mundo para bien. ¿De qué me sirve estar criticando que es que este mundo está así, es que Dios lo abandonó, es que Dios no existe porque pasan tantas cosas en la vida? ¿Para qué hablar de esta manera cuando yo no estoy haciendo absolutamente nada porque este mundo cambie? Si tú haces obras de misericordia, haces obras de caridad, comienza a transformar el mundo. Comienzas a que el mundo vaya mejorando, tu entorno comienza a mejorar y comienzas a ver el mundo de una manera muy distinta. Dice Jesús a este grupo de judíos: ustedes son de aquí abajo. Es decir, no van a poder mirar hacia el cielo, hacia las cosas espirituales, aquel
que viva en el pecado, aquel que se acostumbró al pecado, aquel que habla del pecado como si fuera natural, como si fuera normal, que lo que se hace, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Esas personas son de aquí y no están pensando en la vida eterna. Esta sociedad se está olvidando de la vida eterna. Piensan que la vida eterna no tiene nada que ver con ellos y por esto obran de acuerdo a las circunstancias, se desordenan, actúan de una manera desubicada, desordenada, y todo esto lleva a una muerte espiritual. Y por supuesto, esta muerte espiritual lleva a toda clase de muerte que pueda existir en esta vida. Por esto, hermanas y hermanos, Jesús hace un llamado de atención a estos personajes que están atacándole, que no quieren dejar que Jesús pueda anunciar el reino. Jesús se lo decía a estos personajes: yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Siendo Él Dios, se anonada a sí mismo, se abaja a sí mismo para mostrar que viene a hacer la voluntad del Padre. Esa es la humildad de Jesús, y si Él es humilde, tenemos que también obrar de acuerdo a como Él nos lo ha enseñado, con la humildad que debe ser. Dice el texto de San Juan que ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. ¿Quién va a entender la existencia de un Dios Padre cuando viven en la ceguera espiritual? Pero aún así, estando Jesús siendo atacado por un grupo de personajes y que les contradecían todo, aún así Jesús tuvo la valentía de convertir a otras personas. Hermanas y hermanos, no nos desanimemos cuando la gente nos critica, nos condena, nos contradice. No nos desanimemos por eso. Aún a pesar de tanta contradicción, siempre habrá alguien que diga: oye, quiero hablar contigo, quiero que me orientes, que me aconsejes. Nosotros somos instrumentos del amor de Dios, debemos serlo. Acerquemos a tantas personas que se han alejado de Dios. Uno no sabe que por estar hablando algo de Jesús, alguien se acerque y ese alguien tal vez tenga algún vacío espiritual. Lo puedes librar de cualquier circunstancia, de cualquier situación. Por esto, hermanas y hermanos, no descansemos, no nos cansemos. Sigamos trabajando por el reino de Dios y el Señor, por supuesto, nos librará. Recordemos también lo que dice Santiago: si alguno de ustedes logra convertir a una persona que está en camino equivocado, te serán perdonados la multitud de tus pecados. Pues todos somos pecadores. Pues busquemos también la conversión de otras personas para que el Señor perdone nuestras faltas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una feliz Semana Santa para todos ustedes. Reflexión del Evangelio.